afectivas de relación, ¿verdad? Con relación al el 1.1, que acto que eluda o intente eludir una medida tecnológica efectiva que impida o controle el acceso o el uso no autorizado a toda obra, interpretación, ejecución o fonograma protegido. Y de esta manera, pues, es importante, como ustedes ya le dieron lectura a todos estos artículos, es importante que yo les voy a explicar a ustedes qué es lo que indica la ley, es primero, ¿verdad?, en el tema de o qué debemos comprender nosotros por derecho de autor. En el derecho de autor, pues vemos, por ejemplo, nosotros que puede existir un autor como tal, un artista, intérprete o ejecutante, o un productor de fonogramas o un organismo de radiodifusión. Todos estos derechos, y ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en un libro, pues aparece eh, reservados derechos de autor, en el caso de una canción, o en una obra, digamos, en una letra de una canción, en una obra de teatro, en una obra de cualquier naturaleza que ustedes vayan a ver, siempre existe una persona que es la persona que en su momento ha creado una obra, ya sea en el ámbito, en este caso artístico, ¿verdad? O en el ámbito literario. Y de esta forma, pues nosotros tenemos que saber que existe una protección a ese derecho de autor, o un derecho conexo, o bien a un derecho de inventor, ¿verdad? Entonces, pregunto si tienen alguna duda respecto a este artículo 274, que es largo, ¿verdad? En el sentido de su redacción, para poder ver todo lo que ya conlleva en su momento un derecho de autor. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjese, licenciado, tal vez esta sea una pregunta muy común, pero fíjese que hay unos libros escolares, como por ejemplo el Santillana, que dice derechos de autor, en el cual algunas librerías impiden, por ejemplo, sacarle fotocopias. ¿Esto hay un método, un modo para poder sacarle fotocopias? ¿O este no Ajá. lleva a algún delito? Mire, pues, en la universidad, hablemos de nosotros, en la universidad, por ejemplo, a veces se reproducen algún tipo digamos, de libros, ¿verdad? La ley de derechos de autor y derechos conexos establece, no recuerdo ahorita el artículo, ¿verdad? Pero sí hay una ley que regula o que permite en su momento la reproducción de una obra literaria en su momento, o en su momento también artística para efectos didácticos. Es decir, si usted reproduce el material para los alumnos, digamos, ¿verdad? Sin costo, entonces allí no habría ningún tipo de delito. Porque el delito en su momento lo que la ley regula o lo que establece o lo que prohíbe la ley de derechos de autor y derechos conexos es que usted venga, reproduzca el material y lo venda, ¿verdad? Porque al final, pues la gente en el ámbito, como le digo, el ámbito mercantil, porque esto lo van a ver ustedes en el ámbito mercantil cuando ya vean las leyes, digamos, las leyes especiales en materia mercantil, allí es importante que ustedes manejen esta parte, pero para fines didácticos sí está permitido por la ley, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Si no hay ninguna otra pregunta, pues pasamos al siguiente artículo, que sería el 274A del Código Penal. Este regula lo relacionado a la destrucción de registros informáticos. Y si ustedes ven, esto fue reformado en su momento, ¿verdad? Conforme al decreto 31-2012 del Congreso de la República. Como les indicaba el día anterior, el derecho penal, pues en su momento va evolucionando, ¿verdad? Según las necesidades y conductas de cada uno de nosotros, los seres humanos. Y por eso es que del comportamiento social van a ver ustedes que la ley en su momento va a ser reformada, va a ser derogada, va a ser adicionada, dependiendo de qué ley estemos tratando y de qué asunto. En el artículo entonces 474A, destrucción de registros informáticos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 2.000 a 10.000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos. Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado conforme al artículo 458 bis de este código. Para todos los que tienen su código penal, pues veamos el 458 bis de este código. En el caso, pues establece lo relacionado a obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Esto es importante porque, digamos, si yo vengo y borro un archivo o destruyo un archivo informático,
Pero en el caso de que no tengan, digamos, ningún tipo de acción penal, pues de esta manera solamente voy a estar sujeto a la pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa pues de 2.000 a 10.000 quetzales. Sin embargo, en el inciso, digamos, en el segundo párrafo, el 274A, es importante que ustedes manejen todas estas partes porque aquí la ley establece que si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, entonces ahí nos vamos al 458 bis del Código Penal y el artículo 458 bis lo que establece es obstaculización a la acción penal. Nosotros como abogados, en su momento, ustedes tienen que tener un cuidado especial, ¿verdad? En la forma en la cual ustedes van a asesorar a sus, digamos, a sus clientes, ¿verdad? Porque independientemente, a veces dentro del ámbito penal, hay abogados que en su momento han sido ligados a proceso penal por, algunos los señalan de obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que como abogados nosotros tenemos una libertad de comunicación con su cliente, pero igual a futuro ustedes traten de evitar, ¿verdad? Cualquier comunicación con su cliente o persona que ustedes estén asesorando o dirigiendo por medio de cualquier comunicación telefónica, ¿verdad? Indistintamente, digamos, si fuera a través de este medio, tampoco hacerlo porque hay muchas cuestiones que se pueden, digamos, malinterpretar o en su momento también, pues, captar, ¿verdad? De algún tipo de medio de comunicación. Entonces, el 458 bis, aprovechando, ¿verdad? Porque ese no lo vamos a ver con ustedes, eso lo van a ver ustedes en Penal 3, sin embargo, lo vamos a analizar toda vez que el artículo 274A nos regula ese, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar ese artículo. El artículo 458 bis. Ya que María, el micro. El 458 bis lo que establece en este caso, pues, obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influya en otra persona para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas, coacción sobre cualquier funcionario de empleo público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Quien para evitar la obtención a evidencias o medios de prueba, rehusar de proporcionar al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal, documentos o información que conozcas o que obre en su poder, estando ligados a ello. Quien en igual fin destruya, oculte información o documentos o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años en habilitación especial. Lo que la ley regula en el artículo 458 bis es que si ustedes se dan cuenta, hasta la interpretación o la redacción de este artículo, pues ya es un poco más actualizada, ¿verdad? Porque se agrega el 458 bis y es importante porque les comento, en una ocasión, en una audiencia correspondiente, aparece un abogado, ¿verdad? Un abogado ya digamos que tenía sus años de estar litigando, en su momento ya años de ejercer la profesión. Y estábamos viendo un delito, digamos, de reciente creación en el Código Penal, porque tenía que ver con temas informáticos. Y esta persona, este profesional, lo que decía él, que no existía una alteración, digamos, de documentos, porque para una persona a veces el documento es algo físico, es una hoja, digamos, es como un código, ¿verdad? Si ahí no existe alteración, pues no, si nos vamos al tenor del artículo 474A, pues no existía ningún tipo de documento. Sin embargo, en materia penal y en cualquier materia, digamos, legal, podemos ver que documento podemos denominar nosotros, sobre todo en el ámbito penal, que a un documento puede ser un archivo en el cual nosotros podemos obtener un tipo de información. Esto significa que en los registros informáticos en el ámbito penal, pues constituyen un documento, ¿verdad? Solo que no un documento físico, sino un documento digital,
porque documento pues es cualquier soporte en el cual nosotros podamos obtener un tipo de información. Entonces, es importante que ustedes manejen esta parte, ¿verdad? Y que sepan que la destrucción de registros informáticos se puede dar de dos maneras. Una, cuando no se afecte una acción penal, es decir, no hay un proceso penal, pero que sí puede existir el borrar algún tipo de información. Digamos que ustedes trabajen para una empresa y dentro de la empresa tengan algún tipo de archivos, ya sea financieros, contables, administrativos o de cualquier índole, ¿verdad? Que ustedes en su momento puedan tener acceso a ellos como trabajadores, pero a raíz de eso ustedes también pueden eliminar información que es importante y que esto conlleve pues al tema, digamos, de destrucción de registros informáticos. Pero si ya es dentro del ámbito de una investigación penal, esto conlleva pues otro tipo de delito que del artículo 400, perdón, del 274A nos va a remitir al artículo 458 bis con relación que el tipo penal pues ahí cambia, ya no va a ser destrucción de registros informáticos, sino va a ser en ese momento obstaculización a la acción penal, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con relación a estos dos tipos penales que estamos viendo. Si no hay dudas, vamos a continuar y pasamos al siguiente artículo, que sería el 274B. Y en este consiste en la alteración de programas. La misma pena del artículo anterior se aplicará al que altere, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. 274C, reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2.000 quetzales al que sin autorización del autor copiare o cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. La licencia correspondiente del programa, de cualquier programa, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la mayoría, yo sé que la mayoría de ustedes, ¿verdad? No tienen el programa original, ¿verdad? Sino a veces ya dentro de cualquier lugar o cualquier persona que se dedique al tema de computación, ¿verdad? Ya sea algún técnico o alguna persona que se especialice, algún ingeniero informático, cualquier persona, pues al final los programas que se utilizan no son los originales. Sin embargo, pues al tenor de lo que la ley regula, sí sería un delito como tal, ¿verdad? Sin embargo, la investigación, lo que yo les decía, a veces la investigación, pues dentro del ámbito penal tiene que existir. En este caso, es un derecho, digamos, una acción penal que debe ser ejercida por la persona o por la entidad o compañía que se sienta afectada dentro de la distribución de dichos programas, ¿verdad? El 474D, registros prohibidos. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. 274E, manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3.000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. Y en este caso, el artículo 274F también establece que el uso de información, se impondrá prisión de 6 meses a 2 años, multa de 2.000 a 10.000 quetzales, al que sin autorización utilice o obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, banco de datos o archivos electrónicos. 274G, programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 2.000 quetzales al que distribuyere o pusiera en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. 274H, alteración maliciosa del número de origen. Quien mediante cualquier mecanismo altere el número proveniente de un operador extranjero de telefonía utilizado exclusivamente para el tráfico internacional o altere el número de identificación del usuario
que origine una llamada de telefonía será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años. Y esto es importante entonces que ustedes manejen toda esta parte dentro del ámbito penal, porque como les indicaba, acá estamos viendo pues 3 bienes jurídicos tutelados, protegidos, que el primero de ellos vimos que era el tema de derechos de autor, ¿verdad? Derechos de autor, que la ley en su momento ya en la Constitución establece autor e inventor. En el caso de la propiedad industrial, ¿verdad? Ahorita terminamos de ver delitos informáticos y ahorita vamos a ver lo relacionado a la propiedad industrial. Cuando nosotros hablamos de propiedad industrial, existe una ley de propiedad industrial, ¿verdad? Que esto ya la van a ver ustedes en el ámbito del derecho mercantil, porque una cosa es proteger el invento, la creación intelectual de un ser humano, ¿verdad? Y otra que vamos a ver, el tema de derechos de propiedad o la violación a derechos de propiedad industrial. Cuando nosotros hablamos de propiedad industrial, pues ya entramos a otro tema, ¿verdad? Es decir, la creación del ser humano enfocado al ámbito comercial, luego de eso ya se convierte en un derecho de propiedad industrial. Por ejemplo, una marca, ¿verdad? Muchos de ustedes me imagino que tienen algún negocio y en su negocio ponen ustedes un nombre o le dan un diseño y esto pues en su momento ya pueden ustedes registrarlo a través del registro de propiedad industrial, de propiedad intelectual, perdón, el registro de propiedad intelectual, que es donde se registran tanto los autores, los inventos, ¿verdad? O también las obras, como también los nombres, emblemas o cualquier publicidad en el ámbito comercial. De esta manera nosotros vamos a ver el artículo 275 del Código Penal que regula lo relacionado a los derechos de propiedad industrial. Y este artículo, pues lo que establece es que, sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 50,000 a 750,000 quetzales. Quien, sin el consentimiento del titular de los derechos, realice cualquiera de las siguientes acciones, ¿verdad? Solo vamos a leer 3 en este artículo, ¿verdad? Porque ustedes pues ya leyeron las demás y si alguien tiene algún tipo de duda, pues me hace ver su duda correspondiente. La ley establece entonces cuáles son estas acciones. Inciso A, introduzca al comercio, venda, ofrezca, vender, almacenar o distribuir productos o servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación con los productos o servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el signo distintivo registrado, tras haber alterado, sustituido o suprimido dicho signo parcial o totalmente. Dentro del ámbito de propiedad industrial, ustedes lo que van a ver cuando ya a futuro vayan a ver propiedad industrial en el ámbito del derecho mercantil, van a poder identificar, ¿verdad? Cuando en su momento una persona tiene registrada una marca, tiene registrado un producto en el cual lo identifique. Ustedes saben que actualmente, pues en el ámbito del comercio, el comercio, lo que nosotros vamos a ver es que puede existir algún tipo de imitación, ¿verdad? Del origen de un producto y que ya estando protegido este producto o estando registrada la marca, ¿verdad? En este caso, ya es prohibido utilizar el mismo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una marca de cualquier producto, yo les pongo un ejemplo a veces. Animales, por ejemplo, que usen para identificar una marca, hay muchas. Si yo les digo a ustedes, miren, la marca, por ejemplo, que tenga un gallo, ¿verdad? Ya a la mente de ustedes viene un producto, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a preguntar a Hugo Corona, ¿qué producto identifica usted, por ejemplo, con un gallo? ¿No está Hugo por ahí? Ahí vienen, la mayoría identifica rápido, ¿verdad? Las polarizadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos nosotros que la ley lo que regula, pues en este caso son, cuando identificamos una marca, muchas veces a nuestra mente viene, por ejemplo, alguien dice ahí la cervecita, ¿verdad? Viene el gallo,
algunos van a decir que son fósforos, ¿verdad? Otros van a decir que es arroz, y así viene una serie de productos que se identifican. Sin embargo, sabemos nosotros que en el ámbito de propiedad industrial ya esto está protegido, y al proteger, digamos, una marca o un símbolo, ¿verdad? O un nombre comercial, porque ustedes cuando ya vean marcas, ¿qué va a ser una marca? Va a ser todo signo, símbolo, emblema que pueda identificar un producto. Y de esta manera, pues es importante que ustedes lo manejen, porque esto ya va enfocado al ámbito del derecho mercantil para ver los comerciantes, ¿verdad? Cuando ustedes a futuro vean, estaba viendo en el tema de los, digamos, de los comerciantes, ya ustedes a futuro van a ver que esto sí se maneja en el ámbito, y en el ámbito comercial, pero en la misma ley, en el Código de Comercio, y también en la ley de protección, en la ley de propiedad industrial, también existe, ¿verdad? Una, igual en el derecho de autor, también existe una forma, digamos, una forma alterna, primero al proceso penal, para poder buscarle una solución. Porque recordarán ustedes, en Penal 1, pues vieron que uno de los principios de materia penal es que es de última ratio, es decir, de última razón. Primero hay que ver cómo solucionar el problema. A veces se puede hacer a través de la conciliación, ¿verdad? El tema de poder resolver un problema en el ámbito comercial, ya sea en el ámbito de derecho de autor o en la propiedad industrial. Sin embargo, cuando no se logra llegar a un acuerdo, no, digamos, utilizan los juzgados correspondientes en materia mercantil, pero no hay una solución, entonces lo que procede es al ámbito penal, ¿verdad? Y a veces hay unas instituciones también que lo que buscan es de una vez poner una demanda o una denuncia penal para efecto de poder proceder al tema, digamos, de un ilícito penal. No sé si hay alguna duda, compañeros. Si no hay dudas, vamos a continuar. Los demás incisos que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Si no hay ni una duda ahí, pasamos a ver otro tema, como lo es el tema de la usura, ¿verdad? Y el artículo 276 de nuestro Código Penal regula lo relacionado a la usura y establece este 276 del Código Penal: comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley, o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones. El responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Las negociaciones usurarias, la misma sanción señalada en el artículo que antecede, se aplicará a quien a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario, a quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo. Entonces, ustedes, no sé, pregunto, ¿alguien de ustedes trabaja en algún banco? ¿Alguien que trabaja en un banco, compañeros? ¿Nadie trabaja en un banco? Yo, licenciado, Gracias. ¿Usted nos podría indicar cuál es el interés legal que se maneja? ¿en qué producto? Referente a créditos. A un crédito. Bueno, puede variar, pero por ejemplo, un promedio puede ser un 20% a un 11%. Ujú. Anual. Sí, el anual. El Ah, mensual va. podría ser el 1% al 2,85 Ah, va. mensual. Bueno, muchas gracias. Según la ley, ¿verdad? Eso es lo que ustedes manejan, digamos, comercialmente hablando, ¿verdad? Ustedes, en el ámbito de las políticas bancarias que manejen, les van a dar, digamos, un parámetro, ¿verdad? Si ustedes en el área de créditos, pues le van a decir, mire, esta es la política bancaria, y si es cliente o si tiene un buen récord crediticio y exacto, y etcétera, ¿verdad? De todo el ámbito de poder aplicar un crédito.
Ahora, ¿usted sabe cuál es el interés legal? No, licenciado. No. ¿Alguien más de ustedes sabe qué es un interés legal? Bueno, entonces, si nadie sabe qué es un interés legal o dónde está regulado, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué civil llevan ahorita? ¿Uno o dos? Dos. Dos. ¿Qué están viendo ahorita? ¿En qué fase del derecho civil están ahorita? ¿En qué libro del código? Entonces, en el caso de lo que me indican acá, que están viendo titulación supletoria. Dentro de la titulación supletoria, pues ustedes están viendo la forma de adquirir la propiedad, ¿verdad? A través de la usucapión. De esta manera, voy a explicar entonces qué es un interés legal. En ese sentido, nosotros en el artículo 1947 del Código Civil encontramos el interés legal, ¿verdad? Este es el artículo, entonces, lo voy a poner ahí para todos los que están tomando nota, que el artículo 1947 del Código Civil, pues regula o nos establece, ¿verdad?, lo relacionado a el interés legal. ¿Qué es el interés legal? Según el artículo 1947 es que el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducidos en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará el informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Entonces, la ley lo que nos establece a nosotros es que ese es el interés legal, ¿verdad? En el interés legal nosotros podemos ver que el Código Civil pues regula, ¿verdad?, cómo poder fijar un interés. Ya en el, digamos, esto lo van a ver ustedes en el contrato de mutuo. Ya en la práctica, cuando nosotros hablamos de práctica de las, digamos, de las agencias bancarias o de cualquier institución bancaria, casa de crédito, ¿verdad?, que exista, autorizada en el país, ellos manejan un sistema, digamos, de interés dependiendo del tipo de crédito, la forma, y ellos le dan, como hay libertad de comercio, pues ellos vienen y ven la forma de poder darle a ustedes un crédito. Sin embargo, hay instituciones bancarias que muchas veces abusan del crédito, y no digamos dentro de las bancarias, porque si nos vamos al ámbito del derecho civil o el derecho mercantil, ya en lo particular, hay muchas personas que son usureras, ¿verdad? ¿Cómo hablamos de la usura? Por ejemplo, les voy a explicar. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente haya dado créditos o haya solicitado un crédito con alguna persona particular. Y por lo común, las personas particulares, ¿verdad? Ustedes en su oficina, cuando ejercen el notariado, se van a dar cuenta que hay personas que son prestamistas, ¿verdad? Y ellos prestan el dinero y ellos cobran un interés, digamos, mensual del 10%, algunos 20% sobre capital o algunos sobre crédito. Si nosotros venimos y hacemos una operación matemática sencilla, por ejemplo, que presten ustedes y les van a cobrar el 10% mensual, si multiplicamos 10 por 12, estamos hablando de que al año ustedes estarían pagando un 120% sobre el capital que ustedes en su momento pues sacan, ¿verdad? O prestan. Y según la ley, ¿verdad? Según la ley, al momento de ver el interés legal, al momento de no tener establecido ese monto, pues se solicita a la superintendencia de bancos para que nos den el informe, porque si nosotros vemos, no es la fecha en la cual van a cobrar el interés, sino es la fecha que se fijó. Entonces la ley aquí establece, ¿verdad?, que va a ser el promedio ponderado a las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, actualmente el interés legal más o menos está
más o menos está como en un 15 o un 14, un 15% anual, ¿verdad? Sobre el monto que ustedes en su momento saquen a un banco. Y por eso es que los bancos, como decía el compañero, ellos manejan un rango, ¿verdad? De un porcentaje hasta, por ejemplo, un 20%, que es lo que la ley les otorga a ellos anualmente, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de los sistemas bancarios, a veces, como dicen algunos ahí, no hago promoción, pero dicen algunos sin cobros escondidos, ¿verdad? Porque aparte del interés, a veces ya manejan otros cobros, ¿verdad? Como lo es manejo de administrativo, papelería y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen porque la ley lo que regula, entonces, es que cometen delito de usura. Y donde vemos, y se ha visto mucho esto, por ejemplo, no es por mala fama, ¿verdad? Pero hay una entidad ahí que donde existe Electra internamente, ellos por lo común tienen un banco que es el que más problemas da a mucha gente. Y esto es importante porque el Código Penal pues, regula un delito de usura que sí se puede plantear en su momento una denuncia en contra de estas personas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto al delito de usura. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo con una pregunta, con el tema de lo que usted está hablando, me recuerdo yo que hace no mucho tiempo emitieron una ley de tarjetas de crédito, no sé si usted se recuerda, en donde se trataba de regular este tema de los intereses, hablando de esta parte, pero plantearon una inconstitucionalidad, tengo entendido, y quedó pues fuera de. Ahora, con lo que usted dice, ¿cómo se ve esta parte? Porque, o sea, por el tema de lo que usted también decía, de libre comercio y que usted puede fijar con quien usted quiera la cantidad de interés y todo por el libre comercio, pero ¿qué sucede en el caso de esto que por inconstitucionalidad lo pusieron en base a esto, pero sí usted dice que sí se puede plantear lo del delito de usura? Sí, mire, lo que pasa es que en el ámbito, digamos ya en el ámbito comercial, si nos vamos, el Código de Comercio nace o surge después del Código Civil, ¿verdad? El Código Civil es como el sustento o el prototipo del cual ustedes van a manejar siempre para poder comprender, digamos, en materia mercantil. Entonces, el Código Civil, para los que lo tengan a la mano, vamos a partir de esto, le voy a dar una explicación que no es penal, ¿verdad? Pero no es penal, sino esto más es materia mercantil, ¿verdad? Y materia civil, pero se los voy a hacer para que todos, digamos, quede claro. El artículo 1517 del Código Civil nos establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Verdad? Entonces, ahí hay contrato. A usted nadie lo va a obligar a hacer un contrato con X o Y institución o con X o Y persona, ¿verdad? Ya sea bancaria o persona particular. Lo que la ley regula acá es que cuando ya es excesivo el interés legal o es mayor al interés, que siempre es mayor, las personas entonces van a acudir a plantear en su momento una denuncia. Pero al tenor del artículo 1517 del Código Civil, la ley pues establece y es clara, ¿verdad? Que usted voluntariamente muchas veces va y solicita un crédito y a veces en instituciones que le van a quitar mucho más de un interés legal, pero usted lo acepta, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo en su momento cuándo plantear una denuncia? Cuando en su momento se lleve a cabo un proceso, ¿verdad? Un ejecutivo por lo común, que es un proceso legal, para el cobro, ¿verdad? Porque a veces le hacen el cobro y dentro de estas van los intereses porque los bancos lo manejan de la siguiente manera. Los bancos a usted le cobran un interés por el uso del dinero, ¿verdad? Que a usted le van a dar como un crédito y aparte de eso le cobran, ahí es un juego que ellos utilizan, ellos cobran digamos una mora, ¿verdad? Que la mora no es más que un pago extra que usted va a realizar por no realizar su pago en la fecha estipulada. ¿Está regulada la mora? Sí, está regulada la mora en materia mercantil. Entonces, prácticamente en materia mercantil lo que le da es dos opciones, cobrarle un interés y cobrarle un interés moratorio, que ya serían como, digamos, como dos intereses, si lo vemos así. Plantear una inconstitucionalidad, sí, porque al tenor de lo que regula la ley,
es que hay libertad. O sea, es decir, cuando dos o más personas convienen en crear. Por eso es que usted al momento de realizar un negocio tiene que saber dónde realizarlo, bajo qué condiciones, y bajo esas las que uno se va a obligar, ¿verdad? Entonces, es importante poder ver. Obviamente, a los mercantilistas, a los comerciantes, no les conviene que exista una ley que les quite la mayor parte del negocio que tienen en el ámbito, el ámbito crediticio. Si ustedes ven los bancos de qué se mantienen, ¿verdad? De los intereses que uno paga en el tema de un crédito, en el tema del manejo de una cuenta, porque actualmente, si ustedes han sido, me imagino que sí, les ofrecen tarjetas de crédito ahora por montón, va por cualquier institución, que todo es gratis, que no va a tener ningún interés, no va a tener un pago, no va a tener esto, no va a tener lo otro. Y un poco tiempo de ahí les van a empezar a decir que si quieren ustedes asegurarla, que ya les cobran un seguro y que les cobran esto. Y si está la fecha de pago, la fecha de corte, ustedes no hacen efectivo el pago, ya tienen un pago extra, ¿verdad? Entonces, en materia mercantil, así es, porque materia mercantil en su momento, pues fijado el plazo, ya definitivamente le cargan a su cuenta lo que usted se tardó, ¿verdad? Entonces, no existe, digamos, como una ley que prohíba que usted pueda negociar. Solamente el tema de usura, pero va a ser ya el momento de que usted inicie o le inicie un proceso ejecutivo. Sin embargo, las instituciones crediticias pues le acreditan ante un órgano jurisdiccional todo que está basado en lo que ellos manejan y lo que la ley permite, ¿verdad? No sé si estamos ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. No sé. Irwin, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Me miré con una consulta, por ejemplo, acá al hablar de usura, ¿verdad? Por ejemplo, si, como el banco que usted está diciendo, ¿verdad? Yo tengo problemas con el banco porque ellos me están cobrando más interés del que debería. Y aquí dice que el responsable de usura será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Entonces, en este caso, de que es o sea, son las políticas del banco y sus reglas, ¿y a quién se sentencia en sí? O la multa entiendo que sería al banco, ¿verdad? Pero cuando dice que es de, perdón, que será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, ¿qué es lo que pasa acá? ¿O solo se hace la conversión del tiempo a una multa? No, no sé si usted recuerda, dentro de la participación del delito existen autores, ¿verdad? Y existen cómplices. Y aparte de eso, en el artículo 38 del Código Penal, vamos a encontrar nosotros la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y la ley aquí es clara, que en lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ella, ¿verdad? Es decir, que cuando usted hable de una institución bancaria, existe un representante legal debidamente inscrito en el registro de personas, en este caso los comerciantes o auxiliares de comercio, ¿verdad? En el registro mercantil, donde ya aparece, por ejemplo, usted va a denunciar a un banco X, ¿verdad? Ese banco X tiene un representante legal, que es el que está debidamente acreditado y es el que hace valer la personería jurídica de la entidad. Y el Entiendo, artículo 39, ¿perdón? que entonces la pena de prisión se le impondría a esta persona, ¿verdad? El Al representante. representante legal. Así es. Ok, gracias, licenciado. Para servir. Bien. Después de esto pasamos a un tipo penal que es el tipo penal de daño, ¿verdad? Y el 278 del Código Penal regula quien de propósito destruyere, de utilizare y hacer desaparecer de cualquier modo, deteriorar parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. El tipo penal de daño es digamos, sí se da en la práctica, pero se buscan formas alternativas de poder llegar a un acuerdo, tomando en cuenta pues que acá lo que se busca es resarcir el daño ocasionado a la persona o en su momento a la persona propietaria de un bien, ¿verdad? Un bien mueble o a veces un bien inmueble. Y el 279, daño agravado. El daño específicamente agravado y será sancionado con una tercera parte más de la pena a que se refiere el artículo anterior. Primero, cuando recayera en ruinas o monumentos históricos o fuera ejecutado en bienes de valor científico, artístico o cultural. Cuando el daño se infiere en las instalaciones militares, puentes, caminos u otros bienes de uso público o comunal,
Y tercero, cuando en su comisión se emplean sustancias inflamables, explosivas, venenosas o corrosivas. Esto es importante que ustedes lo manejen. Sin embargo, algo importante que ustedes van a tener en cuenta, por favor, con relación al tema de las disposiciones comunes a la exención de pena. Este artículo 280 del Código Penal, ustedes deben de tenerlo en cuenta siempre cuando ustedes van a ejercer el ámbito penal. Porque este artículo 280 nos da exención. ¿Quiénes van a estar exentos de una responsabilidad penal? Que eso no lo vamos a encontrar nosotros regulado. Recordarán ustedes que vimos cuando se extingue una pena, cuando en su momento hay algún tipo de salidas como un sustitutivo penal, y también lo que la ley regula, ¿verdad? En extinción de la responsabilidad penal y extinción de la pena, regulados a partir del artículo 101 del Código Penal. Esta extensión del artículo 280 es diferente y establece lo siguiente. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causen. Eso es importante. Es decir, yo puedo venir y llevarme algo que tengo con un familiar. Por ejemplo, me voy a sacar un televisor de la casa de mi mamá o de mi papá o de mi propia casa, ¿verdad? Cuando ya hay pareja o hay familia. Esto están exentos de responsabilidad penal, más no de la civil. Primero, los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. El consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otra persona. Cuarto, los hermanos si viviesen juntos, esta exención no es aplicable a extraños que participen en el delito. Les voy a explicar. A veces hay personas que, por ejemplo, digamos, hay personas que se empiezan a ingerir bebidas alcohólicas, digamos, a veces con algún amigo. Y a veces lo que ha pasado es que cuando ya no tienen dinero, se van a la casa, digamos, del amigo, van, entran y sacan, por ejemplo, un televisor, un teléfono celular, una plancha, un microondas, lo que encuentren ahí, y se lo llevan, ¿verdad? Si lo sacan y se lo llevan, podría ser un hurto, dependiendo si no existió algún tipo de violencia. Pero si, por ejemplo, el que yo ingresé a la casa de ustedes y ustedes me invitaron y nos fuimos y sacamos el aparato y nos vamos y nos detienen, en el caso mío, como yo no soy familia, digamos, de los que viven en esa casa, a mí sí me pueden, digamos, iniciar un tipo penal o me pueden ligar a proceso por un delito, ya sea de hurto o un delito de robo, dependiendo de las circunstancias en que se dio. Y en el caso de ustedes, que digamos que era la casa de la mamá de ustedes no van a ser sujetos a un proceso penal, solamente pueden tener una responsabilidad civil, porque es lo que establece el artículo 280. Es importante que ustedes manejen esta parte porque ya al momento de un caso concreto se puede establecer, ¿verdad? El señor Melvin Danilo Cruz ingresa a la vivienda de la mamá y en compañía de sus amigos, por ejemplo, viene José Luis y Roberto, ¿verdad? Quienes en horas de la noche, ¿verdad? En tal hora, 23 horas del día, tal y tal, ingresan a extraer, digamos, una computadora de la vivienda de la mamá del señor Melvin Danilo Cruz Hernández, ¿verdad? Y la misma es extraída con lujo de fuerza en contra de la integridad física del padre de la misma, de tal y tal nombre, y dándose la fuga con rumbo desconocido, ¿verdad? 1 o 2 cuadras son identificados con la computadora extraída en la vivienda antes mencionada, por lo cual la policía procede a llevar a cabo la aprehensión de dichos sujetos, identificándolos como Roberto López, Melvin Danilo Cruz Hernández y José Luis Velázquez Mich, ¿verdad? Al momento de realizar una prevención policial, al momento de que el juez en su momento va a resolver, ustedes como abogados tienen que ver si son jueces, son ministerio público o son abogados particulares, ver esta exención, porque Melvin Danilo Cruz Hernández va a quedar en su momento
con una falta de mérito dentro de un proceso penal, es decir, no lo van a sujetar a un proceso al tenor de lo que regula el artículo 280. Pero el compañero Roberto y el compañero José Luis sí van a quedar sujetos si existió un tipo de violencia, como lo vimos en el robo, ¿verdad? Una violencia anterior, simultánea o posterior al hecho, pueden quedar sujetos a un robo, ¿verdad? Y puede ser un robo agravado porque ya eran 3 personas, aunque la otra persona esté exenta de responsabilidad, pero se podría tomar como un tipo de cuadrilla para, digamos, en perjuicio de los amigos y no en la persona que es familiar, digamos, o es hijo de la señora, ¿verdad? Entonces, es importante. No sé si hay alguna duda con este artículo, porque ese artículo 280 les va a servir mucho a ustedes en los tipos penales, como la ley lo regula, en los hurtos o robos con fuerza en las cosas, y las estafas, apropiaciones indebidas y daños, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cuando ustedes vivan con con cónyuge, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, en su momento, quien conviva con una persona, si ustedes le dan un dinero como ahorro, digamos, si se lo gastan, no es una apropiación y retención indebida, porque al tenor del artículo 280 está exento de responsabilidad penal. Igual con un robo, o un hurto, o una estafa, ¿verdad? Cuando exista un vínculo, y la ley es clara en establecer, los cónyuges, ustedes ya saben cuando es un cónyuge o persona unida de hecho, y la ley hace la salvedad, salvo si estuvieran separados de bienes o personas y los concubinarios, porque ahí se recuerdan ustedes que cuando se da el grado de afinidad, según lo vieron ustedes en el derecho civil 1, existe la afinidad que surge y que nace a través del matrimonio, también la unión de hecho, salvo que en su momento exista una separación, porque ahí se recuerdan ustedes que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines. Ahí se recuerdan ustedes que en la línea del parentesco que ustedes vieron en materia civil, vieron el parentesco ascendiente y descendiente, ¿verdad? Que viene de un mismo tronco común. Asimismo, el consorte viudo respecto a las pertenencias del difunto cónyuge y los hermanos si viviesen juntos, ¿verdad? Es decir, que no vayan a decir ustedes que su hermano vive en otro lado, en otra casa, y si ustedes ingresan a traer cosas ahí, si no viven juntos, entonces ahí no están exentos, ahí sí van a ser sujetos a un proceso penal, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿alguna duda con relación a los exentos de responsabilidad penal respecto al artículo 280? Lick, perdone, una pregunta con el ejemplo que usted nos daba. Como dijo que, por ejemplo, si eran más de 3 personas o 3 personas, creo que mencionó, en ese caso ya se tomaba como cuadrilla, sería un agravante. Pero en caso de que el juez, digamos, digamos que yo soy el abogado que está acusando, ¿verdad? En caso de que el juez no lo tome porque, digamos, en ese caso como que dejaría uno exento, pero solo 2 quedarían como que ligados a proceso. Entonces, en ese caso, ¿es el juez el que lo determina o es uno el que lo tendría que pedir? Miren, pues, el juez va a resolver muchas veces según lo que ustedes pidan, ¿verdad? Porque si el juez igual resuelve a su leal saber y entender, ¿verdad? Ahí se recuerdan ustedes que más adelante lo van a ver también cuando vean procesal. Yo creo que ustedes ya llevaron teoría del proceso. En teoría del proceso les enseñaron a ustedes que el juez tiene para poder resolver cualquier asunto y cosa de una sana crítica razonada. Dentro de la sana crítica razonada también existe, ¿verdad?, la interpretación que le pueda dar a la norma. Uno como abogado, por eso es que ustedes siempre tienen que estar y tener su conocimiento como abogados, y eso es lo que a veces, por lo menos en el caso mío, a mí me gusta materia penal, porque en materia penal ustedes tienen que saber todas las demás ramas del derecho para poder pedir y sustentar conforme a la ley. Porque a veces uno también en materia penal va a sustentar su tesis con otras normas, ¿verdad? Entiéndase, civil, mercantil, administrativo, su momento es amplio, ¿verdad? Entonces, de esta manera ustedes tienen que hacerle ver al juez estos parámetros, ¿verdad? Esta extensión. A veces los jueces no lo hacen ver, ¿verdad? Uno lo ligan a proceso penal y se acabó. Entonces le toca a uno como abogado, a mí me ha tocado a veces venir, pedir reformas de autos de procesamiento y a veces revisiones de medidas de coerción
para poder sacar a una persona, que a veces la prisión preventiva están por algún tipo de delito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a veces el abogado que estuvo en su momento no argumentó, no explicó al juez, no le argumentó conforme a la ley, ¿verdad? Esos aspectos. Y entonces, al momento nosotros, o qué hacer, ¿verdad? Si el juez me resolvió y me dejó preso a mi cliente y por un robo agravado, porque ahí se recuerdan, por eso les dije yo cuando vimos robo, les dije yo que íbamos a ver la ley porque el robo agravado no tiene medida sustitutiva. ¿Qué significa esto? Que si, digamos que yo acompañaba a los otros dos y nos ligan a proceso penal por robo agravado, nos quedamos en prisión preventiva desde el momento que nos sujeten a un proceso penal. Entonces uno como abogado viene, analiza el caso, ve las circunstancias y uno dice, no, aquí no era un robo agravado. ¿Por qué? Porque iban tres, exacto, iban tres, pero ¿qué es cuadrilla, por ejemplo? Cuadrilla, la ley establece que hay cuadrilla cuando más de tres personas, ¿verdad? Más de tres personas. Ese más, ¿cuántos serían? Serían cuatro. Cuatro. Entonces, ¿iban cuatro? No. Y si hubieran ido cuatro, pero uno de ellos queda exento por ser, digamos, familiar, me quita la cuadrilla. Entonces, toda esa interpretación es la que ustedes en su momento pueden argumentar. Y entonces, a veces uno viene y pide revisión, perdón, aquí reforma al auto de procesamiento y uno argumenta al juez y hay jueces que sí analizan la petición que uno hace y dan con lugar la reforma al auto de procesamiento y me lo pueden dejar ligado a robo, más no a robo grabado. Ahí lo saco de una vez mientras se ventila el proceso. Y ya después se buscan formas alternativas para terminar el proceso, pero eso va a ser la habilidad. Y por eso yo les digo, es importante que ustedes manejen todo esto, porque esto les va a servir a ustedes a futuro, cuando ustedes ya estén preparándose para su examen técnico profesional, poder manejar bien penal. Si ustedes no manejan bien penal, les va a costar cuando entren a procesal, porque procesal ya es más procedimiento, pero dentro del procedimiento ya ustedes tienen que manejar todo lo sustantivo para poder argumentar y se les va a hacer mucho más fácil. Pero si no manejan lo sustantivo y van a procesar, van al procedimiento, algunos aprenden el procedimiento, pero no saben las formas alternativas ni saben cómo aplicar una norma sustantiva y por lo tanto quien perjudica va a ser a la persona que ustedes van a defender, ¿verdad? Eso les digo porque va a ser que adelante en alguna ocasión nos vamos a encontrar en un proceso penal, en alguna audiencia, y ahí ustedes van a ver pues, la capacidad de argumentación de cada abogado, ¿verdad? Entonces, esto les va a servir, como les digo, a veces uno como estudiante, y se los digo por experiencia, a veces uno como estudiante ve como aburrida la clase y así como que no le pongo importancia, no comprendo a veces como armar un rompecabezas, una pieza me falta, y por esa pieza en su momento un abogado viene y los va a bajar a ustedes de su nube, ¿verdad? Y créanme que a veces cuando uno sale casi que asustado de la audiencia o sale convencido del otro abogado y al final la función de uno era defender su postura, pero a veces no la defiende. Yo les comento, tuve una experiencia una vez con un abogado que le dice al juez, mire señor juez, no me deje preso a mi cliente porque él tiene muchos hijos que mantener, ¿no? O sea, ¿qué dijo ahí? No dijo nada, ¿verdad? Y a esa persona recuerdo muy bien, prisión preventiva le dieron, ¿verdad? En un inicio proceso. Yo dije, este pobre cuate, si lo va a seguir asesorando él dentro del proceso, lo van a sentenciar, ¿verdad? Sin derecho a nada. Y a veces son procesos o son delitos que son de interpretación, de análisis y de argumentación al juez. Y a veces ustedes tienen que convencer al juez. Si ustedes no lo convencen, pues muchas veces los sujetan y los dejan ligados a un proceso que a veces la persona tiene responsabilidad o a veces no, pero va a depender de la argumentación que ustedes tengan y también de la habilidad de buscar información, buscar en su momento, y ya cuando ustedes vean a procesar medios de prueba que en su momento, miren, yo soy de la idea y se lo comparto. La ley establece que toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario. En Guatemala, toda persona es culpable mientras no le pruebe lo contrario. Entonces, yo siempre he dicho, uno como abogado tiene que tener esa habilidad de investigación, ser habilidoso en poder buscar los medios para poder ver de qué lado estoy, ¿verdad? Si a mí me ven a buscar como un abogado querellante en un tipo penal de violación, por ejemplo, mi función va a ser buscar los medios correspondientes para que la persona no salga de prisión. Si soy abogado defensor, voy a buscar todos los medios, todas las formas para poder ver también que la persona no esté en prisión. Pero esto va a depender mucho de los dictámenes médicos forenses que pueda existir en la víctima, ¿verdad?
y de la argumentación y de la declaración testimonial, porque ustedes tienen que tener la habilidad de poder incluso hasta interrogar a una persona, porque a veces cuando uno empieza en esto, a veces no sabe ni preguntar, a veces, ¿qué pregunto? ¿Qué digo? ¿Cómo? Porque ya van a ver ustedes que en materia procesal es bonito, yo los invito, ¿verdad? A que ustedes puedan ir a alguna audiencia, todas las audiencias son públicas, a menos de que sea un tema reservado porque esté en juego, digamos, la integridad física o sexual de un menor de edad o de una menor de edad. Entonces ahí a veces los debates pues son reservados, los mismos jueces la reservan por evitar, digamos, la doble victimización o la revictimización de una persona, pero cualquier audiencia ustedes pueden ir, el juzgado es público, ustedes se identifican con su carnet como estudiantes y vayan, ¿verdad? El que quiera aprender va y va a decir, mire, yo soy estudiante de la universidad y el catedrático de Penal 2 me dijo que viniera a una audiencia, ¿verdad? O sea, como les digo, ustedes están viendo sustantivo, ¿verdad? Si ustedes estuvieran viendo procesal, pues esa es la habilidad, es el día a día de uno como abogado cuando ejerce penales, estar en audiencias, ustedes pueden ver la capacidad de argumentación y de sustento de los abogados. Hay algunos que dice uno, yo creo que sé un poco más que él, ¿verdad? Cuando es estudiante, y algunos que sí, mi respeto, ¿verdad? Es para poder argumentar. Entonces, es importante que ustedes lo manejen. Como les digo, a veces son detalles tan pequeños, un artículo que uno a veces lo pasa desapercibido, pero que le puede resolver muchos asuntos a uno, incluso hasta cuando uno ya ejerza, ¿verdad? No digamos como estudiantes. No sé si hay alguna duda. Todo claro, Lick. Gracias. Entonces, pasamos al siguiente artículo. Este artículo también tiene mucho que ver con el 280, el 281. El 281 establece momento consumativo. ¿Recuerdan ustedes que cuando hicimos el repaso general en materia penal, en el artículo, o cuando vimos el tema de los delitos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que vimos en el artículo 13, perdón, el delito consumado? Y el artículo 3 establece que el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación, ¿verdad? Eso es lo que la ley establece para cualquier delito. Sin embargo, el artículo 281 del Código Penal regula momento consumativo, ¿verdad? Es cuando se consume un tipo penal, como lo es el hurto, robo, estafa y la apropiación irregular. Entonces vamos a la ley. 281 establece los delitos de hurto, robo, estafa o en su caso apropiación irregular se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo despojaren de él. Veamos, lo que la ley establece aquí es, cuando nosotros vemos el momento consumativo es cuando, o sea, aquí el tema, y ustedes lo pueden subrayar bien, y la ley regula, es cuando el delincuente, ¿verdad? O en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control. ¿Qué es tener un bien bajo su control? Es decir, si yo el día de hoy voy a una casa o a algún lugar o a cualquier lugar que sea, y ustedes, por ejemplo, tienen un reloj, hablemos de un reloj, tienen un reloj y yo lo tengo, lo meto a mi bolsa y si miro que me van siguiendo o porque se dieron cuenta que yo lo tomé y me van a seguir corriendo, me van a correr, ¿verdad? Yo agarro y tiro el reloj a cualquier lado. La pregunta es, ¿tuve el bien bajo mi control? Sí, Lick. Sí, bueno, entonces vemos nosotros que sí tuvo el bien bajo su control. En su momento, la ley es clara en hacer, aún cuando lo abandonaré. Lo abandoné porque yo lo tiré, pero sí lo tenía bajo mi poder. Otra, la aprehensión y el desplazamiento respectivo. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento, es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una mesa, ¿verdad? O es un ropero, o es un armario, o lo que ustedes tengan, dentro de esas ustedes en su casa tienen todo guardadito, ¿verdad? Es decir, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿dónde ustedes tienen guardado, digamos, su dinero? Porque hay gente que en su casa guarda el dinero. Otros en el banco, otros no le confían al banco, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde tienen guardado su dinero? Por ejemplo, le pregunto a Luisa Daniela, ¿dónde tiene guardado su dinero usted de ahorros? En la cooperativa donde trabajo. En una cooperativa. ¿En su casa no tiene nada?
No, No. porque me lo gasto. Entonces, pero más de alguno. ¿Quién tiene guardado dinero? Solo que me diga el lugar, ¿verdad? En su casa. En el ropero, En el un ropero. cofre. En el Debajo de la cofre. cama. Debajo de la cama, ¿verdad? En los Algunos libros. en un libro. Esa es una buena estrategia, fíjense, les recomiendo. Es lo que a veces a uno se le olvida y si prestan su libro, su ley, ahí se va a ver. En mi ¿Qué pasó? calcetín. Bueno, entonces vean, acá cuando hablamos de aprehensión es lo siguiente, digamos que ustedes tienen su dinero en el copero. Yo llego, ingreso a su casa, si están ustedes, pues de repente, si llevo una pistola, los voy a amenazar y saco el dinero. La mayoría de gente, ¿dónde va a ir a revisar? A veces es en un ropero. Alguien me decía una vez, los delincuentes es muy difícil que vayan a tomar un libro, porque hasta les da pereza leer, ¿verdad? Entonces quieren la cosa más fácil. Entonces, nosotros nos está costando prepararnos porque a futuro quieren tener dinero, sí, prepárense bien y van a ganar bien, ¿verdad? Dependiendo si se dedican a derecho penal. Si me dedican a derecho, se dedican a derecho penal, ahí me llaman para ser su asesor, ¿verdad? Ya no quiero litigar yo. Entonces, es importante poder ver cómo ustedes tienen esto, ¿verdad? Pues cuando hablamos nosotros, poder desplazar, es decir, si ustedes tenían en su ropero guardado sus joyas, su dinero o algo de valor, desde el momento que la persona viene, hace la aprehensión, es decir, toma el objeto, toma el bien y lo traslada. Aún, por ejemplo, si yo lo metía a una mochila y por salir corriendo dejo tirada la mochila, en este caso existió en su momento el momento consumativo. La persona, el delincuente, tuvo el bien bajo su control y, digamos, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo. Es decir, cuando hablamos de desplazamiento es mover o agarrar un objeto, aunque lo deje tirado, aunque se me caiga, o me lo quiten, ¿verdad? Ya ahí existió el momento consumativo. Y esto se los digo porque a veces va a depender mucho de la declaración de las personas. A veces hay personas que al momento de declarar en un hecho real, se olvidan de ciertos detalles. Van a mencionar, mire, el señor Sergio Zul ingresó a mi casa, o el señor ese ingresó a mi casa, tenía como intención, digamos, de robar mi casa, dice la gente, ¿verdad? Y no lo logró porque nosotros nos dimos cuenta, entonces él no tomó nada de la casa, sino ingresó y quería tomar. ¿Existió un momento consumativo? No existió, y uno se tiene que aferrar, si es abogado, a esa declaración, ¿verdad? Esa declaración de la persona, del testigo presencial que existió, que a veces es la misma víctima. Entonces, a veces uno puede venir, si me están acusando por robo, o por hurto, no existió robo, ni existió hurto, sino lo que pudo haber existido es un allanamiento de morada. Pero eso va a ser dependiendo de cómo vaya a redactar una prevención policial la policía. Hay policías que no saben redactar, ¿verdad? Hay policías que sí saben redactar, a veces, no sé si hay policías acá, hay policías que sí se preparan académicamente, algunos son abogados, otros son criminalistas, otros tienen otras carreras. Hay abogados que sí son bien preparados y al momento de redactar una prevención policial, la hacen bien redactada. Hay otros que no, ¿verdad? Les comento esto porque parece chiste, pero se dio en una ocasión. Hay un policía que en su momento redactó una prevención policial y a la persona le habían, digamos, arrebatado ¿cómo se llama esto? Una bolsa, era una señora, ¿verdad? Le arrebataron su bolsa de mano y dentro de la bolsa llevaba cosas, ¿verdad? Por entiéndase, su celular, su dinero, llevaba una cadena también, ¿verdad? Una cadena de oro. Entonces, el policía en su momento, en su redacción, pone, la señora fue despojada de una cadena de oro, digamos, de 10 quilates y tenía un crucifijo y marca del crucifijo le puso INRI, ¿verdad? Que era la marca de la crucita, y al final dice uno, ¿cómo redactaron? ¿Cómo se va estableciendo esto? Es como uno puede interpretarlo, es decir, ustedes van a interpretar la ley, sí, tienen que manejarla, sí, tienen que conocerla, sí. Siempre tienen que tener ustedes la ley, es su herramienta de trabajo, en donde estén siempre, ¿verdad? Apoyándose e interpretando la ley. Si ustedes reciben una clase en materia legal sin ley, es como que no estuvieran presentes, ¿verdad? Su mente no va a ser tan buena de captar toda la información que veamos, tampoco van a poder ustedes hacer anotaciones. Las anotaciones que ustedes hagan en un cuaderno, en unas hojas, las van a perder, se les va a extraviar, se la lleva el ratón, ¿verdad? Y todas las anotaciones que ustedes hagan a su ley
cuídenla porque esa su ley va a ser la que ustedes van a recordar el resto de su vida profesional, ¿verdad? Así es que a cada uno de ustedes que tengan una buena noche. Para el próximo día les encargo que lean todo lo relacionado a los delitos que atentan contra la seguridad colectiva. Es decir, ahí ya vemos nosotros que es general, ya no es a una persona en particular, sino puede estar en riesgo, en este caso, ¿verdad? La seguridad colectiva de cada uno de nosotros, como lo es los incendios, como son los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios. Y para ir viendo todo eso, por favor, entonces